¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué hacer cuando la mayoría decide algo y no está de la manera correcta? ¿Qué hacer cuando yo quiero algo, la mayoría dice otra cosa y hay incomodidad? Mire, qué situación más difícil en la cual nosotros podemos estar. Grandes dificultades han ocurrido precisamente en congregaciones que han tenido serias diferencias porque la mayoría tomó una decisión y no se tomó en cuenta algo importante, si eso es realmente lo que dice la Escritura. Entonces la mayoría puede estar equivocada, como en este caso. Otro ejemplo, Lucas 23, 18. ¿Quién decidió la crucifixión de Jesús? ¿Solo los sacerdotes? El pueblo, la mayoría. ¿Y tuvo razón el pueblo? No, el pueblo no tuvo razón. Léame por favor este pasaje, Lucas 23, versículo 18. Mas toda la multitud dio voz a una decisión: fuera con esto, suéltanos a Barrabás. Mire lo que ellos pidieron, la mayoría, democracia. Pero nuevamente falló la democracia como en esto. Así que tenemos que tener cuidado con la democracia. Y el deseo. Mire, la palabra deseo viene del latín, ¿verdad? Decidere, que significa sentimiento. Pero no cualquier sentimiento, un enorme sentimiento que tiene la persona para conseguir un objetivo determinado. A veces nosotros nos encontramos en esa circunstancia, con un deseo determinado y un deseo intenso, una aspiración, un anhelo, y que es el que tengo ahora mismo, y que algo lo produjo, y yo quiero saciar eso y conseguir eso. ¿Cuántas cosas no ha querido usted conseguir? Y se manifiesta en un profundo deseo. Preguntamos, ¿de dónde vino? ¿Cómo se reacciona? Entonces, hay una cadena, hermano. En nuestros sentimientos hay una cadena. Cadena, causa, efecto. Y en cuanto al sentimiento que estamos señalando, y en cuanto a los sentimientos, es esta. Primeramente viene la emoción, luego viene el sentimiento y luego viene el deseo. A cada deseo le precede un sentimiento, y a cada sentimiento le precede una emoción. Y pareciera ser que estas dos palabras fueran igual. Normalmente nosotros la tomamos como igual, como sinónimo: emoción, sentimiento. No es de esta manera. ¿Qué deseaban los que iban con Pablo? ¿Cómo? Estar en un lugar cómodo. Estar en un lugar cómodo. Ese era su deseo. ¿Cómo llegaron ellos a tener ese deseo? Se me fue el hermano Simeón, quería utilizarlo, pero vamos a utilizar a nuestro hermano Francisco. ¿Qué usted ve aquí, hermano Francisco? Una tormenta. ¿Ha estado usted en una tormenta parecida? Sí. Ok. ¿Qué emoción se despertó en usted cuando usted estuvo en esta tormenta? Bueno, al inicio me gusta porque a mí me gusta la galería. Pero cuando la cosa fue demasiadamente cerca y nada con otras cosas, realmente sentía. Mire lo que ocurre. Emoción es junto de reacciones orgánicas, lo que ocurre en nuestro cuerpo, que va a responder o son las respuestas a estímulos exteriores. Estamos aquí, para los que no saben, eso fue una tormenta que nos aconteció mientras andábamos pescando, ¿verdad? Dice mi esposa, entonces perdiendo el tiempo, y nos cae una tormenta de rayos, y cuando están cayendo los rayos, mire cuál es la respuesta a la circunstancia. Son respuestas a estímulos externos que nos permiten, en este caso, o ya sea adaptarnos a la situación
o alejarnos de la situación, pero es algo que inmediatamente es la respuesta nuestra. Esa respuesta entonces dice que es la emoción. Esa palabra emoción significa movimiento o impulso. Y cuando nosotros hablamos del movimiento o impulso, estamos hablando que la emoción es de mayor intensidad que el sentimiento. ¿No le ha pasado así? Ante una reacción, ¿qué usted hace? Ante una situación difícil, ¿qué hace? Reacciona. No tiene un sentimiento en ese momento. Usted está reaccionando. Es una emoción que cuando usted empieza a pensar, lo lleva a hacer cosas que no son agradables. Recuerdo que, un ejemplo, estábamos en la iglesia en Chilibre y estábamos un grupo de varones allí, de hermanos, ya había terminado el culto y de repente digo, ¡cuidado, vamos! Y un hermano salió corriendo. Cuando iba por allá se detuvo, miró, no había pasado nada. Mire, esa es una reacción. Esa es su respuesta inmediata a una situación externa que se estaba dando y es lo que nosotros llamamos emoción. Pero cuando no se aclara la situación, como decía nuestro hermano, la primera reacción, ¿cuál fue? Salir. ¿Y por qué quiso salir? Dice que quiso salir ahora porque le produjo temor. ¿Y el temor es un sentimiento? ¿Es el temor un sentimiento? Sí. Mire, una reacción, luego nosotros pensamos, y de hecho yo estaba con mi hermano Simeón, y cuando yo estoy viendo estos situación, él estaba calladito, es más, todos estábamos calladitos, pero yo estoy pensando, oigan, por mi casa un muchacho se fue a pescar también y un rayo cayó y él estaba en un bote y le cayó y se murió, un vecino de nosotros, en Chile. Yo empiezo a pensar esto. Eso produce temor y ahí viene el sentimiento. Y dice el hermano Simeón, como que ya no aguantaba, y dice, nos vamos de aquí. Digo, amén, hermano, vámonos. Como que estamos de acuerdo en el asunto. Mire, por el sentimiento de temor. Así ocurre, hermano, cuando viene la impaciencia. Hay cosas que usted responde a la circunstancia y que le producen. Estamos entre amigos. ¿Cómo usted responde? Ah, agradable, ¿verdad? Ah, qué bueno. ¿Qué emoción le produce? Ah, contento, estoy alegre. Ahí viene el sentimiento. Mire, pero el sentimiento es algo que ocurre ahora internamente. La emoción es algo, la respuesta a lo externo. Y si hablamos entonces de incomodidad, hablando de la impaciencia, va a ocurrir exactamente esto. Hay algo que no nos está agradando. Y por lo tanto, esa es mi reacción a lo externo. Pero internamente yo empiezo a pensar, y cuando yo pienso, viene el sentimiento. Sentimiento de rechazo, sentimiento de molestia, sentimiento de temor, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Y el sentimiento? El sentimiento entonces se refiere al estado de ánimo. Es una situación afectiva. Y esa situación afectiva está determinada, como ya dije, ese sentimiento, por esa emoción. Y eso puede ser animal, cosa, recuerdo o situación en general. Cuando hablamos de sentimiento, hablamos de sentimientos positivos y negativos. Los positivos, euforia, admiración, afecto, optimismo, gratitud. Cuando digo positivos, son los que nos causan cierta alegría, pero no es que todos son buenos. Cuando digo negativos, es aquello que nos hace sentir mal. En el caso de precisamente la impaciencia. La impaciencia es un sentimiento. Así que el negativo es enfado, odio, tristeza, miedo, indignación, impaciencia, envidia. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos sentido eso? Pero la Biblia nos habla a nosotros
de que no debemos tener esos sentimientos. Por lo tanto, debemos saber esperar, ¿verdad? ¿Cómo funcionaron estas tres cosas en la tribulación? ¿Cómo funcionó? Aplicación ahora. ¿Cómo funcionó estas tres cosas? La emoción, el sentimiento y el deseo. ¿Cómo funcionó en la tribulación? Pero, digo, en el momento preciso, en el momento, si uno está, sus reacciones fueron positivas. Pero al final, ¿cuál fueron el resultado de todo esto? ¿Cuál fue la emoción que ellos tuvieron al estar en buenos puertos? ¿Cómo respondieron ellos a su situación, en este caso del lugar? Inconformidad. No se sentían bien. Empiezan a pensar, ¿verdad? ¿Y qué dice? Viene la reacción de ellos. Vámonos. Porque se fueron. ¿Y cómo sabemos en este caso, cómo sabemos la reacción de ellos? Porque dice que todos votaron y la mayoría deciden irse. Mire la reacción ante la incomodidad. Luego observamos que ellos deciden irse. ¿Y por qué deciden irse? ¿Qué sentimientos en este momento tenían? La emoción no estaban bien, inconformes. Pero ahora ellos toman un sentimiento. ¿Cuál es el sentimiento? De seguir allí. ¿Qué pensarían ellos? ¿Cómo? De irse para otro lado. Sí, pero de seguir allí, ¿qué sentimientos estarían ellos manifestando? Miedo y terror. Puede ser miedo, Conformidad, rabia, inconformidad. Ese era el sentimiento. Desesperación. Y luego viene el deseo. El texto mismo dice pérdida. Pérdida. Ellos no solamente están pensando en sus vidas, sino en el material y todo lo que lleva. Claro. Están pensando en que voy a perder todo si me quedo acá, mejor me voy. Mire, parece situaciones extremas, pero luego viene el intenso deseo. ¿Y cuál es el deseo? Vámonos para el otro puerto. Vámonos para Fenicia y Sal. ¿Cómo funciona la impaciencia en nosotros? Pues exactamente igual. Va a funcionar exactamente igual en todos los aspectos de nuestra vida y debemos tener cuidado cómo reaccionamos ante aquella emoción del momento que nos puede llevar a un sentimiento incorrecto como es la impaciencia. Yo no deseo esperar, no me siento bien, no me gusta, esto no está bien, me voy. Y me voy con el deseo, allá voy a estar mejor. Pero esas son situaciones que se dan con la impaciencia. Y la impaciencia nos lleva a tomar decisiones muy drásticas que a la postre nos van a afectar. Recuerde que tiene que ver con el tiempo. Ante eso, hermano, como mencionaba el domingo pasado la hermana Leidiana, ¿qué hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo voy a manejar mi temor? ¿Cómo voy a manejar mi reacción? Porque diariamente me voy a encontrar momentos en que vas a querer hacer presa de mí y podemos ser presa precisamente de esta situación y a la postre nos va a ocurrir lo mismo que a él, el fracaso, porque cuando usted se impacienta, usted pierde amigos. Cuando usted se impacienta, pierde hermanos. Cuando usted se impacienta, pierde cosas importantísimas en la vida, hermano. Y usted mismo empieza a acabarse porque sentirse enojado, hermano, no es algo agradable. Sentirse frustrado no es nada agradable. Y resulta que nada en esta vida, hermano, es tan fácil como la situación. Para la próxima clase vamos a estar hablando entonces
de las consecuencias y vamos a estar hablando qué hacer para solucionar este problema. El punto no es simplemente ver el problema. Hoy hemos visto el problema. Lo que vamos a ver es cómo salir de este problema, porque Dios quiere hombres y mujeres que puedan gobernar nuestras vidas y que no nos dejemos llevar por situaciones adversas, porque siempre las vamos a tener. Ese es algo, hermano, que Dios así lo ha dispuesto, o por las circunstancias es lo que vamos a tener. Vamos a tener problemas en el bus. Para terminar, recuerdo que en una ocasión estaba estudiando en la escuela bíblica y venía de mi casa, venía en bus, vivía en Chilibre, así que agarro mi bus muy temprano, en la mañana, 5 de la mañana, y esos buses venían así de llenos. Y resulta ser que me encuentro la mitad de un puesto, porque en esta mitad venía una persona un poco obesa, y así que me dejó solamente que yo me sentara la mitad. Así que para poder estar sentado allí yo tenía que poner el pie un poco afuera para no caerme. Así venía. Y venía alguien, hermano, entró un muchacho que parece que venía arrastrando la manta, como decimos. Y cuando pasa y ve que mi pie está ahí, hace así, quita el pie de ahí y pateó mi zapato. No me pateó a mí, pero pateó mi zapato. ¡Wow, hermano! La sangre hirvió en ese momento. Subió por todas partes. No era lo que yo esperaba. ¿Qué es lo que uno espera? Este caballero, ¿podría permitir, por favor, pasar? Sí, ¿cómo no? ¿Verdad? Eso es lo que uno espera. Uno espera el bien, pero no necesariamente. Vivimos en un mundo realista, hermano, donde la situación puede afectarnos. En la calle, en nuestra casa, en la iglesia. Y lo más importante de todo, hermano, es tratar de hacer lo correcto, lo que me beneficia, aunque mi deseo sea otro. Lo espero el próximo domingo. Que el Señor le bendiga. Amén.